El tema que vamos a tratar a lo largo de los 3 próximos meses va a versar sobre la masonería, una tradición que mantiene lazos muy estrechos con la tradición hermética y las distintas disciplinas que la conforman, entre las cuales hemos de destacar la alquimia, con la que la orden masónica tiene tanto en común, como veremos a lo largo del curso. Empezando porque ambas, la alquimia y la masonería, son llamadas por igual el arte real. De hecho, esos lazos son tan profundos que podría decirse que la masonería es hoy en día la institucionalización de la tradición hermética. Y por eso mismo se puede hablar de un hermetismo masónico, al igual que antaño hubo un hermetismo Rosacruz y anteriormente un hermetismo cristiano, como puede comprobar cualquiera que se interese por la historia de Occidente desde la perspectiva de la simbólica y la ciencia sagrada, es decir, sin las anteojeras de los prejuicios propagados desde los estamentos oficialistas que intentan dar una visión de esa historia sin el referente fundamental de las ideas herméticas, a falta de las cuales dicha historia jamás hubiera existido, o en cualquier caso no se podría entender en toda la profundidad de su contenido. En esta conferencia introductoria queremos avanzar algunos de los temas que intentaremos desarrollar a lo largo del curso y dar al mismo tiempo una idea muy general de lo que para nosotros es la masonería y algunos de los símbolos con que se expresa, directamente relacionados con el arte constructivo como una forma de la realización interior. En verdad, a través del simbolismo masónico, este curso quiere ser una introducción a la vía simbólica. Esto necesariamente va a ser así, puesto que para nosotros lo verdaderamente importante es la realidad que el símbolo manifiesta y expresa. Y el hecho de que un símbolo pertenezca a esta o aquella tradición o cultura es secundario con respecto a su contenido esencial, que es la idea o conjunto de ideas que por su intermedio se nos revela. Y estas ideas se refieren siempre a principios y arquetipos de orden universal, y no podrían ser, por tanto, del patrimonio exclusivo de ninguna tradición particular. Finalmente, el destinatario de la enseñanza que se desprende del símbolo es siempre el ser humano, prescindiendo de cuál sea el color de su piel, sexo, condición social o cualquier otra circunstancia personal o histórica, todas las cuales están precisamente para ser superadas e integradas en un orden más amplio cuando ese mismo ser humano llega a comprender el sentido principal y la razón de ser de su existencia. Pero ni mucho menos queremos decir con esto que una tradición particular no sea necesaria y que podamos prescindir de ella, de sus formas culturales de expresión, es decir, de su arte, de su cosmogonía, de la riqueza de su patrimonio espiritual acumulado generación tras generación, todo lo cual es un testimonio vivo de lo que el hombre es capaz de hacer y de realizar cuando a través de los códigos simbólicos recibe una concepción del mundo que en su núcleo esencial está más allá de cualquier forma, pues es de naturaleza metafísica. Ese núcleo esencial ha recibido el nombre de tradición primordial o unánime, de la que todas las demás derivan como las ramas de un solo árbol. Mas, precisamente por eso, porque a través de una tradición particular, la masonería en este caso, el hombre recibe una enseñanza de semejante altura y calado, no debería quedarse con la primera lectura de la misma, es decir, con su nivel más exterior o exotérico, sino que partiendo de ahí, de ese primer nivel, debería ir profundizando en su sentido iniciático y metafísico hasta alcanzar el núcleo central de esa tradición particular. Y una vez allí,
se dará cuenta que en realidad donde ha llegado es al corazón de la tradición humana. Como decía San Pablo, en el Señor, en la unidad del ser, no hay acepción de personas. De alguna manera, el simbolismo masónico se presta muy bien a realizar analogías y correspondencias con símbolos pertenecientes a las más variadas tradiciones. Y ello lo hace especialmente apto para a través de él adentrarnos en la vía simbólica y por tanto a un conocimiento más cabal de la tradición humana. Esto es debido fundamentalmente a que los símbolos masónicos no tienen connotaciones especiales de tipo religioso. Es decir, que no se prestan a una lectura sesgada por lo devocional o sentimental y por lo tanto particularista, sino que esos símbolos tienen ante todo un carácter científico y técnico y están destinados a ser artífices del despertar de la inteligencia, o sea, a hacernos pensar, de acuerdo a una cosmogonía arquetípica que se revela en nosotros y que en la masonería se expresa a través de la arquitectura, en la que se concentran prácticamente todas las artes y las ciencias tradicionales. Además, el propio lenguaje del simbolismo constructivo, incluido el que se desprende de sus útiles o herramientas, tiene un nivel de comprensión muy accesible a un amplio número de personas. Y de una u otra manera, todos los conocemos y estamos familiarizados con él. Está, por así decir, incorporado en el bagaje cultural de cualquier persona, por muy elemental que ese bagaje sea. Es evidente que el origen artesanal de la masonería tiene mucho que ver en esto. Por ejemplo, ¿quién no conoce acaso para qué sirve el compás, el nivel, la plomada, la paleta, la escuadra, el martillo, el cincel, etc.? ¿Quién no sabe lo que es la piedra bruta o la piedra cúbica? ¿Quién no conoce las diversas figuras geométricas como el triángulo, el círculo, el cuadrado, la cruz, los distintos poliedros? ¿Quién, en fin, no ha visitado alguna vez un templo, una catedral, por ejemplo, o cualquier otro edificio construido según las reglas del arte, o sea, de acuerdo al modelo cósmico, y no ha percibido una oculta belleza y armonía en las formas de esos edificios y en sus distintas partes y elementos arquitectónicos? Otra cosa distinta, desde luego, es la dimensión filosófica, metafísica, iniciática, esotérica, ¿no?, que todas esas herramientas y elementos arquitectónicos tienen. Es decir, su transposición a un orden de ideas superior, para cuyo conocimiento se necesita de un interés y de una entrega personal, en ello acompañado por el estudio y la meditación. Pero que todo ese lenguaje no sea familiar está fuera de todo ello. El curso se llama Masonería y Simbolismo Constructivo, precisamente porque dicho simbolismo está, como venimos diciendo, en el núcleo originario y fundacional de la orden masónica. Y por eso mismo es el que le otorga sus señas de identidad más profundas y el que ha perdurado ininterrumpidamente a lo largo del tiempo. De hecho, jamás hubiera existido la masonería sin él. Para empezar, su propio nombre la identifica con la construcción, pues la masonería, la palabra masonería, deriva, que es de origen francés, ¿no?, deriva, pues quiere decir albañilería, y en consecuencia el masón es el albañil, o sea, aquel que practica el oficio de la construcción y el que está a las órdenes única y exclusivamente del gran arquitecto del universo, que no es otro que el espíritu de la construcción universal, sin duda el símbolo más importante de la masonería. Y que la deidad se llame precisamente gran arquitecto hace todavía más difícil darle un carácter religioso a la masonería. El gran arquitecto diseña un plan del cosmos y de la vida
en el que caben todos los seres humanos, unidos por los lazos de la fraternidad, y donde cada uno participa según sus capacidades en el mantenimiento de ese orden o plan. Es por esto que se dice que la logia, que es universal por definición, es improcedente hablar de religión o de política, en el sentido como se entienden hoy estos términos, que con seguridad es el menos ilustre, el menos noble de cuanto podrían tener. Pues son cuestiones que por su propia condición individualista dividen a los hombres, a los seres humanos, y les alejan cada vez más de esa inteligencia a la que aludíamos anteriormente y que justamente busca fomentar lo que nos une y no lo que nos separa. Estamos convencidos que ha sido gracias a ese carácter universal inherente al simbolismo constructivo que la orden masónica ha sido la destinataria a lo largo de su historia de numerosas influencias y corrientes de pensamiento procedentes de las más diversas tradiciones, las cuales han acabado por integrarse sin mayor dificultad en su seno. Evidentemente, el tema de las influencias recibidas por la masonería también lo vamos a abordar a lo largo del curso, pues ha hecho de esta tradición una auténtica arca viva de los símbolos, feliz expresión acuñada por algunos estudiosos de la masonería y que refleja muy bien lo que ella es, un arca viva de los símbolos. Un ejemplo de lo que decimos lo tenemos en cómo se gestó la masonería actual, allá por el siglo XVIII, gracias al aporte doctrinal venido del hermetismo Rosacruz y cabalista cristiano. Un aporte, una influencia que se añadió, ¿no?, a la antigua tradición de constructores, ¿no?, y de ahí se gestó la masonería actual. Una tradición de constructores que ya venía de muchísimo tiempo atrás, ¿no?, y que había recibido al mismo tiempo influencias variadas. Es decir, que estamos en presencia de una tradición que es portadora de una herencia muy rica y que en efecto forma parte integrante de la cultura y la civilización de Occidente. La masonería no es ni mucho menos una reliquia del pasado, que no es un anacronismo, o sea, que no está fuera de su tiempo, sino que todavía mantiene su vitalidad y en el fondo su cosmovisión, su concepción del mundo, continúa siendo tan válida hoy como ha sido siempre. Aunque esto naturalmente casi nunca se aprecia en toda su magnitud. Hemos de tener en cuenta que desde sus orígenes, la masonería como institución humana, que también lo es, no ha podido sustraerse a los vaivenes propios de la historia, y ha conocido periodos que han sido más luminosos y otros más oscuros. Casos más luminosos y expansivos, como es el caso de la Edad Media, el Renacimiento y el siglo XVIII, cuando nace la masonería actual, ¿no?, y otros que por el contrario, y debido a la oscuridad reinante, se ha retirado al interior de ella misma, a la oscuridad de la caverna, dicho en términos simbólicos. Pese a que pueda parecer lo contrario por lo dicho anteriormente, es decir, pese a esa enorme efusión bibliográfica, hoy en día la masonería vive uno de esos periodos de retraimiento y concentración dentro de ella misma. La razón es bien simple. Las ideas, principios y valores que la sustentan no sintonizan demasiado con el carácter atípico de nuestra época, que paradójicamente se define en nuestra época por la ausencia de auténticos valores que estén sustentados precisamente en ideas y principios de orden universal. Y claro está, así le va al mundo. Esto genera un clima espiritual muy bajo. Y la masonería naturalmente se resiente de ello, pues, en un sentido, toda institución, como todo ser humano, es también hija de su tiempo. Decimos que es hija de su tiempo en un sentido, pero solo en un sentido.
es aquel que se limita a lo más exterior, porque la masonería, como el ser humano, tiene además, como es lógico, una dimensión que supera con creces ese límite, pues en su núcleo más íntimo e interior, ella, la masonería, siempre ha permanecido inalterable a los cambios del devenir histórico y temporal. Es más, la masonería ha sabido adaptarse a la época que le ha tocado vivir, pero salvaguardando siempre ese núcleo esencial. Y esto es lo realmente importante tener en cuenta, a saber, la constatación de la existencia de ese núcleo esencial del que la masonería se nutre y le permite manifestar en todo momento su fuerza y vigor, y que, como ya dijimos, está presente en todas las auténticas tradiciones iniciáticas y corrientes de pensamiento que abrevan en las fecundas aguas de la tradición unánime o de la filosofía perenne. Nos referimos, naturalmente, al tesoro de sus códigos simbólicos, de sus ritos y de sus mitos, eje en torno al cual se articula la inmensa riqueza de su enseñanza y el mensaje auténticamente regenerador que se desprende de ella. En este sentido, hay una máxima masónica que dice que la luz brilla en las tinieblas, y por muy oscuras y densas que éstas sean, las tinieblas, al final siempre prevalecerá la luz. Hemos mencionado a la filosofía perenne, y puestos a definir, en la medida de lo posible, lo que ésta significa, acudiremos a lo que se dice en Introducción a la Ciencia Sagrada, programa Agartha, de Federico González y colaboradores. Allí leemos lo siguiente, abro comillas: algunas personas tal vez pudieran sorprenderse de la existencia de una filosofía perenne, o sea, de una serie ordenada de conocimientos interrelacionados, de una doctrina, jamás de un dogma, capaz de explicar a los hombres su propia naturaleza y la del mundo en que viven. Desde luego que esta panacea universal, que diese respuesta a todas las preguntas, calmase las angustias del mundo moderno y suprimiera el sufrimiento provocado por la ignorancia, no podría ser una creación individual, ni mucho menos colectiva, sino que es la expresión de una revelación espiritual directa, lograda por distintas personas en diversos lugares, que reviste diferentes formas propias y que por sobre todo se halla presente en la entraña misma del ser humano y del cosmos que habitamos. Por lo tanto, la revelación de estos conocimientos arquetípicos no es sólo horizontal e histórica, sino fundamentalmente vertical y eterna, como son las ideas, principios que conforman el mundo, y que se manifiestan mediante leyes universales que han sido conocidas de modo unánime por todas las tradiciones que han conformado la historia de la humanidad a lo largo y a lo ancho de su geografía. Esta simple observación, que cualquier lector armado de buena voluntad puede constatar personalmente, supone la idea de un modelo universal, de un juego de estructuras inmutables, visibles e invisibles, sin las cuales el mundo y el hombre no serían. De allí la importancia de conocer la cosmogonía como expresión simbólica de la inteligencia universal, energía subyacente a cualquier manifestación, tal y como sucede, por ejemplo, con el pensamiento, que antecede a la palabra. En efecto, este juego de estructuras esenciales se expresa simbólicamente, y es por medio de esas simbólicas y sus analogías y equivalencias como podemos entender la realidad última del cosmos y su instancia final, su naturaleza increada y sin embargo siempre actuante. Es este legado heredado de las grandes tradiciones de la antigüedad, una auténtica cosmogonía arquetípica que como tal se corresponde con las distintas simbólicas arcaicas, mediante las que se expresa
reactualizando de este modo la realidad del mundo actual. El que, aun huérfano de todo conocimiento verdadero, sigue constituyendo una auténtica teofanía para todos aquellos que son capaces de comprenderlo. De más está decir entonces que dedicarse al estudio de las disciplinas tradicionales y efectuar sus prácticas con el objeto de despertar las potencias dormidas del alma constituye un método apropiado para el conocimiento. Hasta aquí las comillas. Fijémonos que se dice en el texto que hemos leído que la cosmogonía arquetípica, a través de los códigos simbólicos que la expresan, puede reactualizar la realidad del mundo actual. Y este es uno de los valores más grandes que tiene el símbolo, como vehículo a través del cual la inteligencia y la sabiduría actúan en el mundo, lo que ha dado lugar al nacimiento de la civilización, o mejor todavía, de la cultura, pues ésta siempre antecede a la civilización, que es una expresión de ella. Naturalmente, aquí entendemos por cultura todo aquello que pone en comunicación al hombre con los principios de los valores y verdades más altas, capaces, por su misma virtud, de cultivarlo. De ahí viene la palabra cultura, de cultivo, justamente. Y hacer que esos mismos principios y verdades fructifiquen en él. Y como si de una planta o árbol se tratara, permitirle crecer en profundidad, en anchura y en verticalidad, realizando la plenitud de todas sus posibilidades, tanto individuales como supraindividuales. Por eso mismo, abordar el estudio de la masonería desde la perspectiva de la filosofía perenne es tal vez la mejor manera de conocerla, o al menos de tener una idea bien fundada de ella, o sea, de saber a qué se refieren en realidad sus códigos simbólicos, sus ritos y sus mitos, qué es lo que estos significan, y sobre todo, para qué y con qué objeto fueron diseñados. Y descubriremos que ese objeto no es otro que la transmisión de un influjo espiritual intelectual que, una vez recibido en nuestra conciencia, será como un germen de luz que poco a poco, de forma gradual y armónica, irá despertando todas nuestras potencialidades dormidas, lo que requerirá de nuestra parte mucha paciencia y perseverancia, aunque la materia con la que se trabaja, el mundo, que es el mundo de las ideas, es extremadamente sutil, y su fin no es otro que la reforma total de nuestro pensamiento, de nuestra mentalidad y de su transmutación alquímica, lo que es simultáneo con el descubrimiento de nuestra verdadera identidad. Como dicen los antiguos textos budistas, todo lo que somos es fruto de lo que hemos pensado. Somos principalmente pensar. Consistimos en pensamientos. Pero esa transmutación de la mente no sería posible si no hubiera un cambio en las imágenes que nutren a nuestra mente. Pues recordemos que, como ya decía Aristóteles, el hombre solo conoce a través de imágenes, es decir, de símbolos. Y depende de cuál sea el contenido de esas imágenes, de esos símbolos, es decir, de lo que se plasma en ellos, así seremos también nosotros. Pues como decía el texto hindú-budista, somos lo que pensamos. Por eso mismo el símbolo, que expresa la idea que lo conforma, es necesario en cualquier enseñanza iniciática, como la que encara la masonería precisamente. Y como dice a este respecto de nuevo Federico González, en Simbolismo y Arte, otro de sus libros, los símbolos, ya sean visuales o sonoros, siempre reflejan auténticamente lo que expresan. Abro comillas. Ellos, los símbolos, como los conceptos o los seres, son imprescindibles en el plan del universo. Y algunos códigos, como el aritmético o el geométrico, entre otros,
no son convenciones casuales, sino que expresan realidades arquetípicas y conforman la base de cualquier estructura, no solo en lo exterior, sino en lo interior, al punto que pudiera decirse que esas imágenes constituyen categorías propias del pensamiento y hacen del hombre un auténtico intermediario entre lo que conocemos, entre lo conocido y lo desconocido. Es decir, el mayor de los símbolos, capaz de unificar por su mediación la multitud de lo disperso. Hasta aquí las comillas. Es importantísimo reconocer que los mimbres originales con que está tejido el pensamiento humano son esas estructuras sutiles que emanan de las realidades arquetípicas. Pues esto es devolver al hombre su nobleza y dignidad perdidas, y utilizando un término masónico, situarlo de nuevo en el lugar que le corresponde en el concierto del orden universal. Es decir, el de servir de puente para que lo inferior pueda comunicarse con lo superior, y lo superior con lo inferior. Pues en efecto es capaz de unificar por su mediación la multitud de lo creado. Esa condición de intermediario refleja perfectamente lo que es la naturaleza del pensamiento humano como expresión de la inteligencia universal. Pero siempre y cuando una vez ese pensamiento se haya liberado o sutilizado de todo aquello que le impide manifestarse en su condición original y primigenia. Como ya decía Plotino en aquella Alejandría de los primeros siglos del cristianismo, donde se forjó la tradición hermética y Occidente tiene una de sus raíces, de sus orígenes culturales, decía Plotino que la marcha hacia la inteligencia es para el alma la liberación de sus cadenas. Utilizando el simbolismo masónico, podríamos decir que el pensamiento es como la plomada, un símbolo herramienta fundamental en la masonería. El peso de la plomada, que lleva la idea de eje, es decir, de orden, de luz, de rectitud, de verticalidad, a todos los ámbitos de nuestra vida, pende paradójicamente de lo más sutil. O sea, lo más pesado pende de lo más sutil, representado por ese fino hilo cuyo extremo pende justamente, está suspendido de la mano del gran arquitecto del universo. Es decir, que es como una emanación de él mismo. Es lo mismo que decir, ¿no?, que es llevar esa idea de lo sutil a todos los ámbitos de nuestra vida. Esa es una de las ideas que nos expresa la plomada, por ejemplo, entre otras muchas, pero todas ellas se concatenan entre sí. Es decir, que eso no es contradictorio con otras lecturas que podemos hacer de la plomada. La plomada, curiosamente, ¿no?, el nombre de plomada viene de plomo, ¿no?, que es el metal más pesado. También es dúctil, pero es pesado. O sea, que reúne lo sutil, ese es el fino hilo, y lo pesado. O sea, lo más sutil y lo más solo en un solo símbolo, ¿no? O sea, que está expresando de alguna manera la unión también de lo contrario, ¿no?, de lo que aparentemente es contrario. A esto nos referíamos precisamente cuando hablábamos del carácter científico y técnico del simbolismo masónico, constructivo, y de las herramientas que son utilizadas para la obra de la edificación material. Pues lo interesante es que todo eso se puede transponer a la obra de la edificación espiritual. Edificación y deificación son palabras prácticamente idénticas en el lenguaje de los antiguos constructores. En efecto, el símbolo es siempre una luz que, al proyectarse sobre nuestra conciencia, produce inmediatamente su despertar a la realidad de la idea que ese símbolo vehicula. Esto produce necesariamente una cualificación, o si se prefiere, un afinamiento de nuestra inteligencia y la manera que ésta tiene de percibir las cosas, es decir, de percibir la realidad que constantemente se presenta ante ella, ante nosotros. Realidad que es mucho más amplia y rica de lo que pudiera parecernos a simple vista, pues abarca la totalidad de lo que puede ser conocido por el ser humano, que es pues todo el universo, en realidad. Es decir, toda la cosmogonía. No se trata, claro está, de un conocimiento cuantitativo, de un acumular más y más información,
sobre todo cuanto cae en nuestras manos. Eso no sirve para nada, pues en lo que nos convierte es en más ignorantes de nosotros mismos, ¿no? Pues nos distrae, nos dispersa de nuestra verdadera meta, que es el conocimiento cualitativo. Y nos damos cuenta de que es cualitativo cuando gracias a él conseguimos ir al más allá de las apariencias y penetramos en la naturaleza íntima de las cosas y de los seres, ¿no? Accediendo por eso mismo a su esencia. Entonces reconocemos que ese pensamiento es cualitativo. Por eso mismo, y en la medida y en el grado en que conocemos esa naturaleza íntima, esa esencia, nos conocemos también a nosotros mismos. Conocer es ser. Nos recuerdan constantemente todas las vías iniciáticas y todas las tradiciones de cualquier tiempo y lugar. Por eso mismo se dice que los símbolos son las herramientas o los instrumentos del conocimiento, ¿no? Como por ejemplo es el caso otros símbolos masónicos, del mazo y del cincel, cuya acción conjunta y armónica sirve para pulir y afinar la piedra bruta, que no es sino el símbolo de la naturaleza humana que todavía no ha sido trabajada por el arte, y en consecuencia contiene dentro de sí todas sus posibilidades todavía por desarrollar. A este respecto, queremos reproducir aquí lo que dijimos hace aproximadamente un año, en una conferencia que dimos en la Biblioteca Rus, titulada Masonería y Alquimia. Allí decíamos que la expresión «conócete a ti mismo» encierra todo el sentido de la masonería como vía iniciática, vía que sugiere la idea de un camino que se ha de recorrer, una dirección orientada hacia la búsqueda de nuestra verdadera identidad, de nuestro auténtico yo, o como se dice en la tradición hindú, de nuestro auténtico sí mismo. Allí decíamos lo siguiente: para la masonería, el ser humano, en su estado ordinario o profano, no se conoce apenas, no sabe quién es en realidad, de tal manera que en ese estado vive una existencia completamente exterior a lo que es su verdadera esencia, aquella que en la masonería se designa como el gran arquitecto del universo. Recordemos que la palabra profano quiere decir fuera del templo, aludiendo el templo a la casa del Padre, es decir, el lugar de nuestro origen, la tierra nutricia espiritual, la patria celeste o la logia de lo alto, en el lenguaje masónico, ¿no?, que un día abandonamos porque sobrevino en nosotros el olvido, esa terrible enfermedad del alma que se cura invocando a la memoria, a Nemosine, que los griegos consideran, y es una diosa. A los que emprendían ese camino, el camino del autoconocimiento, antiguamente se les llamaban peregrinos o extranjeros, que viene a ser lo mismo, y recorrían los senderos del mundo y de la vida como un símbolo de su viaje interior hacia la casa del Padre, siendo precisamente las etapas de ese viaje el proceso que iba señalando la recuperación de su memoria arquetípica. Esto que decimos no es una licencia más o menos poética, sino una realidad recurrente en la vida del hombre desde siempre, y que se puede expresar como queramos, pero que tiene que ver con la asunción de un hecho incontestable: la fragilidad de la existencia humana, la percepción clara de que verdaderamente nuestro paso por la vida es justamente eso, un pasaje, un tránsito entre nuestro nacimiento y nuestra muerte. Y es así, por cierto, como también se denominaban antiguamente a los iniciados, paseantes. De hecho, y si reparamos en ello con cierta atención, la existencia misma de cualquier cosa o ser tiene algo de ilusorio y de evanescente, que le viene de su propia provisionalidad, de estar de paso. Esa pregunta es el reconocimiento de nuestra ignorancia y al mismo tiempo manifiesta el deseo irrefrenable de superarla. No hay búsqueda del conocimiento si éste no se desea, o mejor todavía, si no se ama por encima de todas las cosas a la sabiduría.
Es decir, si no se es un filósofo en el auténtico sentido de la palabra. Es decir, filosofía igual a amor a la sabiduría. Filosofía, amor a la sabiduría. La sabiduría como una hermana del hombre y como una madre. Palabra, por otro lado, tan manoseada en la filosofía desde hace tanto tiempo y a la que conviene restituir su verdadero significado y no dejarla en manos de los especialistas, entre comillas. El masón reclama, el masón, como todo hombre que se da cuenta de verdaderamente quién es, ¿no? que quiere ser, ¿no? El masón reclama el derecho a autodenominarse filósofo, pues entre sus venerables ancestros está nada más y nada menos que Pitágoras, que fue el primero en emplear la palabra filosofía, y también Platón, cuya inmensa obra no sólo trata de establecer los principios doctrinales que guiarán al filósofo en su búsqueda de la sapiencia, sino que es en sí misma esa obra, un desarrollo de esos mismos principios, y por tanto una fuente inagotable a la que el masón, en sus ritos de estudio y meditación, vuelve constantemente. También hallamos al rey Salomón, bajo cuyo reinado, entre sus ancestros, hallamos también a Salomón, al rey Salomón, bajo cuyo reinado se construyó el templo de Jerusalén, considerado como el templo de la sabiduría, y quien entre sus libros bíblicos escribió uno llamado precisamente Sabiduría, de la que se dice en uno de sus versículos: la amé, la sabiduría, desde mi juventud, y me esforcé en hacerla esposa mía, y fui un enamorado de su belleza. Está también Irán, el arquitecto Irán, que según las leyendas fundacionales de la masonería, fue quien dirigió y construyó ese templo. El maestro Irán es en sí mismo un símbolo que sintetiza la propia búsqueda y obtención del conocimiento, de la gnosis, y por ello su vida, su pasión y muerte representan un paradigma de lo que es esa búsqueda y su gradual realización interior. Será inevitable que en algún momento del curso hablemos del arquitecto del templo de Salomón, como símbolo que es de la propia enseñanza masónica. Y está, en fin, Hermes, el Dios siempre vivo y siempre ensalzado, como el Padre y el mensajero de la sabiduría. Dice a este respecto Federico González en su obra Hermetismo y Masonería, que el hermetismo y el pitagorismo son las dos corrientes principales que nutren doctrinalmente a la masonería, asegurando la primera, el hermetismo, la protección de Hermes a través de la filosofía, es decir, del conocimiento, y la segunda le provee de todos aquellos elementos geométricos y numéricos que reclama el simbolismo constructivo. El masón, continúa Federico González, nace a la orden, parido por la sabiduría de Hermes y la instrucción gnóstica que recibe de Pitágoras. Y a continuación añade, abro comillas, que la raíz HRM es común a los nombres de Hermes e Irán, y este último forma con Salomón un paredro donde se aunan la sabiduría y la posibilidad, la doctrina y el método, señalándose a la tradición cábala hebrea, en la que nació Jesús, como la vehiculadora de esta revelación sapiencial, real y artística, artesanal, que constituye la ciencia sagrada, la que es aprendida y enseñada por símbolos y ritos en la logia, libro cifrado por los maestros, que los maestros decodifican hoy, tal cual lo hicieron sus antepasados en el tiempo mítico, puesto que la masonería no otorga el conocimiento en sí, sino que muestra los símbolos e indica las vías para acceder a él, con la bendición de los ritos ancestrales que actúan como transmisores mediáticos de ese conocimiento. Hasta aquí las comillas. En efecto, todos estos sabios, reyes y artesanos
forman parte de la cadena áurea, que puede ser leída ya sea de manera horizontal, como transmisora de la ciencia sagrada a la progenie humana a lo largo del tiempo y de la historia, o de manera vertical y mítica, es decir, de que el mensaje esencialmente salvífico contenido en los códigos simbólicos de la ciencia sagrada puede ser actualizado por el hombre en cualquier tiempo y en cualquier lugar, ahora mismo. Pues la tradición que conforma esa ciencia es consubstancial con la vida del ser humano. Es la raíz celeste en la que esa vida está profundamente arraigada. Recordemos lo que ya decía Platón en el Timeo, que el hombre es una planta celeste, lo que significa que es como un árbol invertido, cuyas raíces tienden hacia el cielo y las ramas hacia abajo, hacia la tierra. De ahí que la palabra tradición y transmisión sean exactamente lo mismo, sus respectivas etimologías, traditio y tradere, así lo indican por otro lado. Pero al mismo tiempo necesitan de su complementaria, es decir, de su recepción, para poder expresarse en toda su plenitud. Si no hay quien reciba el mensaje, ¿qué se puede transmitir? En este sentido, no es desde luego por casualidad que la palabra cábala, que como sabemos designa la doctrina cosmogónica y metafísica del judaísmo, signifique tanto tradición como recepción, esto es, la copa y el líquido que la forma. Esto también nos señala que la verdadera naturaleza del hombre, que es el receptor de la enseñanza, que proviene de los símbolos, se encuentra precisamente en correspondencia con la esencia de esa enseñanza, que es en todo semejante a ella, que su inteligencia, que nuestra inteligencia, vibra al unísono con la inteligencia universal a la que refleja. Hubo un masón en el siglo XIX, el José de Maestre, que dijo en cierta ocasión que la inteligencia goza con todo aquello que la revela. Y esto es justamente lo que realizan los símbolos cuando a través de su estudio y meditación nos dejamos penetrar por la energía fuerte y las ideas que vehiculan. Y lo que es más importante, intentar que esas ideas no se queden en el plano mental únicamente, es decir, en la simple teoría, sino que puedan ser auténticamente operativas. Esto es, que operen un cambio real en nuestra psique, que para ellas sean como ese rocío celeste de que hablan los maestros herméticos y masones de todos los tiempos, capaz de fertilizarla para hacer posible que conciba otras posibilidades superiores de ella misma, es decir, los gérmenes latentes de la realización espiritual. En el árbol de la vida, que muchos de ustedes ya conocen, y al que acudiremos constantemente en el curso también, se trata de que quien aspira al conocimiento ha de ir ascendiendo por los distintos planos del árbol, de tal modo que partiendo de su realidad cotidiana y concreta, el plano de Asiyaj, primero ha de arribar a Yetzirah, el plano de la psique o alma individual, y una vez allí, su aspiración máxima ha de consistir en conocer el plano de Beriyaj, la psique o alma universal, para finalmente arribar a su verdadero origen, Atzilut, el plano ontológico o del ser. A este respecto, queremos citar otro fragmento, extraído esta vez de un texto de la antigua tradición Mazdeh o persa, recogido por Henri Corbin en su libro Tiempo cíclico y Gnosis Ismailí. Allí, a la pregunta inicial, ¿quién soy?, se le añade, abro comillas, ¿y a quién pertenezco? ¿De dónde he venido y a dónde volveré? ¿De qué linaje y de qué raza soy? ¿Cuál es mi vocación propia en la forma de existencia terrena? ¿He venido del mundo celestial o he comenzado a ser en el mundo terrenal? ¿Pertenezco a Ormat o a Ahriman? ¿A los ángeles o a los demonios? Las respuestas a estas preguntas son las siguientes.
he venido del mundo celestial. No es en el mundo terrenal donde he comenzado a ser. He sido originalmente manifestado en el estado espiritual. Mi estado original no es el estado terrenal. Pertenezco a Ormar, a Ahura Mazda, el Señor Sabiduría, no a Rimán, el espíritu del mal y las tinieblas. Pertenezco a los ángeles, no a los demonios. Soy criatura de Ormar, no de Ahriman. Mi linaje y mi raza proceden de Gallomart, el hombre primordial, el Antropos herméticos o el Adán Kadmón cabalístico. Tengo por madre a Espandarmat, el ángel de la tierra. Tengo por padre a Ormar. El cumplimiento de mi vocación propia consiste en esto: pensar en Ormar como existencia presente, existente desde siempre y para siempre. Pensar en él como soberanía inmortal, como ilimitación y como pureza. Pensar en Ahriman como negatividad pura, que se agota en la nada, como el espíritu maligno que antaño no existió en esta creación y que un día dejará de existir en la creación de Ormar y se hundirá en el tiempo final. Considerar mi propio yo como perteneciente a Ormar y a los arcángeles. Hasta aquí la cita de este texto. En efecto, los símbolos sagrados y los mitos, como el que acabamos de leer, nos revelan nuestro auténtico ser. Tú te crees una nada y es en ti en quien reside el mundo. Nos dice el gran metafísico francés René Guénon, en palabras pertenecientes al filósofo Avicenne. Cuando nos demos cuenta de esa realidad, es que empezaremos a efectivizar lo que se entiende por la iniciación. Un ilustre masón, el italiano Arturo Regini, que vivió en la primera mitad del siglo XX, hablando precisamente de la iniciación, en este caso masónica, nos dice lo siguiente. Nos dice que ella está ligada al conocimiento y abro comillas, al conocimiento y al reconocimiento de la naturaleza humana y sus posibilidades inherentes. Es necesario buscar en sí mismo el misterio del ser, considerar la vida humana, sus funciones, sus límites y la posibilidad de sobrepasarlos, intervenir activamente en su curso, no abandonarlo a la deriva, descubrir y despertar los gérmenes latentes, los sentidos y los poderes todavía desconocidos, dormidos y ocultos. Es necesario, en fin, realizar una obra de edificación espiritual, una transmutación, alcanzar la virtud y el conocimiento. Hasta aquí las comillas. Pero prosigue más adelante. Para llevar a cabo esa obra, el mismo Regini nos dice que no existe otro medio, abro comillas, que el trabajo masónico basado y sostenido por la iniciación simbólica, es decir, conferida y obtenida a través de la inteligencia de los símbolos masónicos familiares, a imagen de la obra de arte que se realiza con los instrumentos del oficio. Hasta aquí las comillas. Ese trabajo masónico basado y sostenido por la iniciación simbólica está articulado por los 3 grados o por los 3 primeros grados, designados por nombres que provienen precisamente del oficio artesanal: aprendiz, compañero y maestro. En ellos está contenida toda la enseñanza masónica. Cuanto más arriba hablábamos de la pasión o amor hacia la sabiduría como una premisa imprescindible para acometer su búsqueda, y estábamos pensando en una máxima masónica que dice: en la libertad, el fervor y la alegría, refiriéndose con ello al hecho de que el trabajo masónico ha de realizarse mediante un estado de espíritu en donde la idea de la libertad es el primer requisito, pues nada realmente constructivo puede llevarse a cabo si faltara aquello que, en su grado más elevado, es en realidad
el fin de todo el proceso de conocimiento, tal y como evocan estas palabras del Evangelio de San Juan, que es el patrón de la orden masónica. La verdad os hará libres. Pero a continuación, ese trabajo debe ejercerse con jovialidad, es decir, invocando la energía de Júpiter, con fervor y alegría. O mejor dicho, que ese fervor y esa alegría es el resultado del propio trabajo masónico. De ahí que también se diga que los obreros están contentos y satisfechos, pues ciertamente estos trabajan en lo único que realmente más les importa, en conocer la cosmogonía y vivir de acuerdo a ese conocimiento, en la seguridad de que él es el vehículo por excelencia para la transmutación real de todo su ser. Reparemos en este sentido que la palabra alegría viene seguramente de aligerar, o sea, de quitarse de encima un pesado fardo, una pena que nos oprime, nos aflige. Puede resultar extraño asociar el trabajo con lo liviano, pero es que ese es el resultado del trabajo con los símbolos, es decir, de ponerlos en acción y en movimiento, de estimularlos con nuestro indecible amor a la sabiduría, bajo la luz de esa revelación, para que la esencia de su contenido se nos revele y podamos, bajo la luz de ese conocimiento, desarrollar todas nuestras cualidades y se opere en nosotros el conocimiento. Mi yugo es liviano, podemos leer en los evangelios. O sea, de vivir nuestra vida como un rito, palabra que tanto significa orden como arte. En resumidas cuentas, el trabajo masónico, que recordemos es el trabajo con los símbolos, nos lleva finalmente a vivir nuestra vida como un arte, el arte de vivir, que es el verdadero arte real. Sí, como dijimos al principio, la masonería, junto al hermetismo, ha contribuido a generar la cultura de Occidente. Esa contribución ha sido realizada fundamentalmente a través del arte constructivo, que integra dentro de sí a numerosas ciencias y artes, empezando naturalmente por la geometría, con la que en otro tiempo se identificaba la propia masonería, según podemos leer en los antiguos documentos, como los Old Charts, los antiguos deberes, por ejemplo. Por eso mismo, durante el curso nos referiremos muchas veces a la geometría, considerada también como una forma de la filosofía perenne, y cuya traza está presente por doquier dentro del simbolismo masónico, incluidas las propias herramientas, y de cuya importancia nos ha dejado constancia aquella sentencia socrática que advertía que al templo de la sabiduría solo podía entrar quien aspirara a conocer el sentido profundo de la geometría, sentido que no es otro que el que se desprende de sus elementos cualitativos y sagrados. Esa sentencia socrática decía que nadie entra aquí si no es geómetra. Ni qué decir que hoy en día la geometría, como las matemáticas y como tantas y tantas cosas, solo son consideradas en sus aspectos meramente cuantitativos, ceñidos únicamente a lo utilitario y materialista, y toda aquella carga evocativa de otras realidades, es decir, su inherente dimensión simbólica, ha sido barrida de nuestra educación y de nuestra cultura, desde el momento en que la corriente cartesiana y racionalista se adueñó del pensamiento civil. Es tan fuerte la huella que el racionalismo ha imprimido en el noble arte de la medida, es decir, en la geometría, que recuperar de nuevo el sentido cualitativo que ésta siempre tuvo, supone de hecho haber superado una de esas pruebas iniciáticas que la masonería, si se nos permite la expresión, exige a quienes desean beneficiarse de sus misterios y privilegios. Decimos esto porque estamos convencidos de que conocer el sentido cualitativo de la geometría arrojará claridad sobre muchos símbolos masónicos, que podrán mostrarnos así todo su potencial regenerador. Esto no quiere decir, ni mucho menos,
que se tenga que ser un experto en geometría, sino tan solo conocer unos cuantos principios básicos sobre los que ésta se asienta, uno de los cuales es el que lleva a identificarla, a la geometría, con la luz, símbolo de la inteligencia. No en vano, en cualquier civilización y cultura, las deidades luminosas han estado relacionadas de una u otra manera con la geometría. Sin ir más lejos, el propio Apolo, el dios espiritual, el sol espiritual, quien entre los griegos era llamado precisamente el dios geómetra, razón por la cual en la masonería se le ha identificado muchas veces con el propio gran arquitecto del universo. Esos principios a los que estamos refiriéndonos son pautas y modelos de un orden que proyecta su armonía interna en la creación entera. Armonía que no es sino la expresión del mundo inteligible de las ideas, tal y como entendía Platón, para el cual, y según leemos nuevamente en el programa Garza, abro comillas, la geometría es un verdadero camino de iniciación, ya que no es sino la manifestación visible de armonías invisibles que pueden percibirse como sensaciones en un espacio fisiológico, nuestro cuerpo, como emociones en un espacio psicológico, en nuestra mente, o como formas geométricas en un espacio abstracto, en nuestro espíritu. La arquitectura de la existencia está determinada, por un mundo invisible e inmaterial, compuesto de forma y por ello de geometría. En efecto, como lo atestigua toda la sabiduría tradicional, existe una unidad profundamente arraigada que subyace a las múltiples diversidades aparentemente caóticas de este mundo. Este orden preexiste, se manifiesta en simples relaciones proporcionales, creando patrones que en su armonía refleja a la totalidad y dan forma tangible a un orden intangible. Hasta aquí las palabras. El arte constructivo, o mejor dicho, el arte, sin adjetivo alguno, es la constatación palpable de un orden preexistente a cualquier manifestación. Pues, en efecto, ¿de dónde extraería el artista o el artesano, es decir, el hombre, el modelo de su obra, sino de esas armonías invisibles cuyo fruto se muestra a través de las formas que cobra ese orden o cosmos, concebido ya como una unidad y un todo indisoluble en la mente del gran geómetra o gran arquitecto del universo? Esa arquitectura de la existencia de que nos habla el programa Garza está señalando precisamente las íntimas interrelaciones, correspondencias y analogías entre los distintos órdenes que conforman la realidad del mundo y del hombre, que son distintos precisamente porque obedecen a una estructura jerarquizada que se plasma en ellos, tal cual esos tres rasgos iniciáticos de que hemos hablado, ¿no? Con las diferentes partes del cuerpo humano, de nuestro cuerpo, ¿no? Pero al mismo tiempo conforman una unidad, pues todo en la creación ha de reflejar de una u otra manera a la unidad metafísica de la que emana. A todo esto se refiere exactamente la máxima hermética que dice que lo de arriba es como lo de abajo y lo de abajo como lo de arriba, para obrar el milagro de una cosa única. De más está decir que es sobre este principio, que es también el de la analogía y la correspondencia, donde reposa toda la ciencia simbólica. Por eso mismo, las obras humanas realizadas con estos parámetros palpitan como un ser vivo, al unísono con la armonía del cosmos. En el caso concreto de los constructores tradicionales de cualquier continente y de cualquier época, los edificios que levantaban reflejaban perfectamente esa sincronía y concordancia entre el mundo inteligible y el mundo sensible. Esas construcciones se concebían como un todo orgánico y recogían en sus formas las vibraciones secretas que unen entre sí el mundo natural y el supranatural. No eran simple matemática petrificada, pues el número
como las formas geométricas, se revestía también de una cualidad intrínseca en él, en tanto que constituye el lenguaje, de que se sirve la inteligencia para manifestarse y darse a conocer al hombre, que la vive con una energía fuerza, la inteligencia, verdaderamente liberadora y ordenadora de su caos particular. Es decir, la inteligencia selecciona los valores. Por ejemplo, la magia natural que desarrollaron ampliamente los maestros herméticos medievales y posteriormente los renacentistas, como Marsilio Ficino, Cornelio Agripa, Francesco Giorgi, Paracelso, John Dee, Michael Myers, etcétera, etcétera, Robert Froome, nos alecciona sobre la siguiente idea: que el mundo terrestre y natural, dentro del cual el hombre ocupa una posición central, está organizado de acuerdo a las influencias sutiles que recibe del mundo intermediario o astral, cuyo orden viene dado a su vez por la danza que los movimientos armónicos de los planetas, las estrellas, las constelaciones, trazan en la sustancia etérea del cielo, los que en su conjunto generan la sinfonía cósmica o música de las esferas, celebrada por los pitagóricos, y que son los cuerpos visibles de energías mucho más sutiles, pertenecientes al mundo celeste o supranatural, en el verdadero sentido de la palabra, pues allí habitan las potencias angélicas, los dioses o números superiores, es decir, las ideas, los atributos creadores del gran arquitecto del universo. Todo el cosmos obedece así a una estructura prototípica, que es siempre idéntica a sí mismo y constantemente se regenera, siendo uno de sus símbolos más representativos el del círculo o rueda, figura trazada con el cordel o por el compás, que fue llamado significativamente la herramienta del Señor por los antiguos masones, y que ha pasado a ser, junto con la escuadra, el nivel y la plomada, tal vez el símbolo más conocido de la masonería a lo largo del tiempo. Y en este sentido tengo que decir que en el curso pues también meditaremos con estas 4 herramientas que hemos mencionado: la escuadra, el compás, la plomada y el nivel, ¿no? También pues lo utilizaremos para nuestras meditaciones también, ¿no? para trabajar con ello, porque es decir que tendremos el símbolo en nuestras manos, por decirlo así, materializado, ¿no? Porque esas son realmente las herramientas, ¿no? Las herramientas son símbolos materializados, y es la prolongación de la inteligencia humana, de la inteligencia del hombre, que la adecua a la materia que quiere trabajar, ¿no? Y naturalmente esas herramientas pues son símbolos también, ¿no? Pienso que serán unas meditaciones muy interesantes, como una especie de taller, ¿no? Donde trabajaremos con ella. Esa estructura armónica, y con esto ya acabamos, se encuentra reflejada de modo particular en el templo masónico, en la logia, ya que esta es una verdadera imagen simbólica del cosmos. Desde luego hablaremos extensamente de esa simbólica. No olvidemos, en fin, que la logia reproduce en sus elementos esenciales al propio templo de Salomón. E incluso los nombres que sirven para designar sus diferentes espacios tienen todos ellos su origen en ese templo. Lo que es una manera de sugerir dónde se encuentra en verdad el origen de la masonería, o al menos uno de sus orígenes, el que consta como más antiguo, según todas las crónicas que han llegado hasta nuestras manos. Estoy refiriendo a los orígenes históricos, naturalmente. Precisamente sobre esos orígenes, y no solamente históricos, sino también míticos y suprahistóricos, hablaremos el próximo día. Muchas gracias.